¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Estamos en un nuevo fin de político. Por allá Daniel Lara Farías y por acá Niomar Hernández. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Estás feliz porque llegaste de gira y Daniel llegó tan espichado de esa gira que se lanzó por 8 ciudades? ¿Espichado por qué? No, espichado cansado. Que me dijo no salgo más de gira hasta el próximo verano. Daniel está cansado. Lo que pasa es que viajar en invierno es complicado porque el frío... Fíjate que estaba haciendo frío hasta en Tenerife, imagínate tú, ¿no? Estaba haciendo frío. ¿Cuál era la temperatura en Tenerife cuando te viniste? Bueno, ¿O cuando te fuiste a Tenerife a Alemania? Bueno, para los estándares tinerfeños, estar en 16 grados, 17 grados es una cosa fría, ¿no? ¿Que es la temperatura de Caracas? Yo me daba cuenta, bueno, en Caracas en buenos tiempos, pero yo me daba cuenta por la actitud de los demás, porque yo andaba en mono y franela, eso es verano para mí, pero yo veía la actitud de la gente que es de allá y los veía con chaqueta y los veía con bufanda y abrigo y tal. Yo decía, no, aquí está haciendo frío porque la gente está abrigada. Claro, claro. Esa temperatura aquí, eso es... No, ¿Tú sabes que estoy cansado yo? De la misma lavativa, del mismo cuento. Ya uno no encuentra ni de qué hablar, ¿no? Lo decíamos en el confesionario de esta semana. Esta semana llega un tipo que mandaron de la ONU, que yo no sabía que la ONU todavía existe, me enteré. Entonces mandaron un tipo de la ONU para Venezuela porque, bueno, venían a evaluar la situación de los derechos humanos. Y aquí, o sea, el poder de la ONU ya es tan de chiste que el tipo viene, te voy a describir más o menos, voy a resumir la situación. El señor Takur, una cosa así se llama, el comisionado. Takur, se llama Takur. Takur no era un héroe de comiquitas, de cómics. No, Tamakun, casi. Tamakun, coño, ¿verdad? Tú tienes una memoria prodigiosa. Tamakun, el vengador errante, que era un bicho que se quemó y sobrevivió, ¿no? Como el ave fénix. Una cosa así. Bueno, una cosa de la radio. Yo lo sé porque había un vecino mío al cual le decían Tamakun. Era hijo de la señora Enriqueta Catamo. Su hija estudió conmigo, Karina. Ok, bueno. Llega el señor y entonces monta unas reuniones aquí, por supuesto, se reunió, pues dice, no, vamos a reunirnos con las dos partes. ¿Sí? Un problema en Venezuela, una polarización, una vaina y tal. Vamos a reunirnos con el régimen, que en realidad no es el régimen, es el presidente, es el jefe del Estado, tal, todo como le quieras poner a Maduro. Y nos vamos a reunir con las víctimas de ese régimen, que no es régimen, sino que es el presidente, que yo no sé, o sea, yo digo, ¿cómo la ONU administra el escenario siguiente? La ONU tiene que venir a entenderse con Maduro, que es un tipo que tiene 270 presos políticos, y va y se reúne con los padres, las madres, los tíos, las abuelas, las tías madrinas de los 270 presos políticos, y a ver, ¿cómo tú le montas, cómo tú doras la píldora, cómo tú le montas una azuquita a esa torta? Eso de que este es un presidente. ¿Qué presidente del mundo tiene 270 presos políticos? Voy a empezar por ahí, pero bueno, te hago el resumen. Se reúne con algunos familiares. Hubo quejas, por cierto. Me llegaron algunas quejas de que le dedicaron muy poco tiempo a los familiares. Bueno, dirán, bueno, es que 270 familias es complicado, ¿no? Atenderlas a todas. Ok, una representación. Se reúne con algunos abogados y con esto que llaman defensores o activistas por derechos humanos. Y después que el tipo se reúne con unos defensores de derechos humanos,
Agarran a esos defensores de derechos humanos y los ponen presos. Ponen a uno, una señora la pusieron presa, la acaban de soltar, la tuvieron desaparecida un día completo. La acaban de soltar cuando estamos grabando, viernes a la tarde del viernes en Caracas, ¿no? Y este señor probablemente se va a ir de Venezuela, así como se fue Michelle Bachelet, y va a decir, bueno, que en Venezuela las cosas están mal, pero no tan mal. Que ellos hacen unas recomendaciones que esperan que las sigan al pie de la letra, como cuando a ti el médico te manda una pastilla y te dice, bueno, tómatela 15 días, se toma esto al pie de la letra, no vaya a salirse del tratamiento así. Y tú le dices que sí al médico, así le va a decir Maduro, y volvemos a lo mismo, que es que tenemos 270 presos políticos. La semana pasada, cuando grabamos, creo que no habían soltado a Rodríguez Torres todavía, porque grabamos el miércoles, no grabamos el viernes, que es cuando lo soltaron. Y el mensaje que tú le estás dando al mundo en este momento es, el preso político que voy a soltar es a Rodríguez Torres, no a los 270 que tengo, no a los que tienen, como los policías metropolitanos, que tienen casi 20 años presos. Yo creo que ya cumplen este año los 20 años presos. Están por cumplir 20 años presos, Daniel, justamente este año. Porque los acontecimientos de abril fueron en el año 2002, ¿no? 2002. Bueno. Y bueno, y las cosas siguen, ¿no? Entonces, claro, la gente se angustia mucho, la gente se molesta, pero sobre todo por el papel que ha asumido, pues en este caso la ONU, este tema de los derechos humanos, y Maduro sin ninguna presión para soltar más presos políticos, que es lo que por lo menos nosotros, que desde el punto de vista de la humildad, porque creo que con esto nosotros no hemos hecho aspavientos ni nada de esto, de seguir casos de presos políticos habitualmente, estamos al menos interesados y nosotros que no creemos en esas negociaciones, al menos decimos, coño, ojalá que por suerte, ojalá que por providencia, porque bueno, los tipos no sé, se conduelen, lo que sea, suelten aunque sea a varias decenas de presos políticos y coño, se acabe esta situación. No hay ninguna seña, sino que siguen siendo saludos a la bandera, Daniel. Y discúlpame la reiteración, pero esto es lo que está ocurriendo en este momento. No, pero es que es un tema del cual es necesario hablar de la forma que tú lo estás haciendo. A mí me parece que, por supuesto, todo esto conduce al mismo lugar, que es a la consolidación del sistema chavista dentro de las fronteras de Venezuela, pero también fuera de las fronteras, o por lo menos en la forma que se le está viendo. Porque se sigue viendo la situación en Venezuela desde afuera, por organismos internacionales, gobiernos, etcétera, con criterio de zoológico. Es decir, se asoman a la jaula a ver cómo están las fieras comiéndose la cosa. O sea, así como, ay, mira, qué cosa, mira cómo se come, ay, qué terrible. Y lamentablemente, eso deja perfectamente claro lo solos que estamos los venezolanos por haber confiado en la gente equivocada a la hora de manejar nuestra representación en la lucha en contra de ese régimen. Ojo, la mayoría de los venezolanos odian al chavismo y lo que el chavismo representa porque ha destruido al país. La mayoría de los venezolanos están bajo cautiverio de un sistema asqueroso y de un régimen espantoso. Pero de la mayoría de los venezolanos que no tienen una maestría en ciencias políticas ni tienen acceso a toda la información o a los niveles de análisis que se requiere para poder medio comprender el asunto un poquito más, terminan creyendo, terminan confiando y terminan dándole el poder de la representación de sus intereses en la lucha frente al régimen a las personas equivocadas. Y son las personas equivocadas no porque son incapaces y lo hacen mal. No son las personas equivocadas porque no logran ganar unas elecciones. Son las personas equivocadas porque son factores del mismo sistema. Es decir, son opositores falsarios y prostibularios que son utilizados por el régimen para bailar el vals de las mariposas rojas, azules, amarillas, anaranjadas, falsarias y hediondas dentro de ese sistema. Y cuando un ciudadano víctima del régimen ve para los lados y dice, yo necesito a alguien que me represente, confía en unos bichos construidos a la medida de ese sistema y, por supuesto, al estar representado por esas lacras, lo que estamos es dando vueltas dentro del mismo sistema. Eso es importante. Eso es importante. Yo creo que más que importante es lo capital. Porque lamentablemente pasamos de una mentira a otra mentira más grande y hacia otra mentira más grande. Y entonces cambiamos
permanentemente de monstruo y no nos despertamos de la pesadilla. Cambiamos a Arias Cárdenas por Rosales, a Rosales por Capriles, a Capriles por Leopoldo, a Leopoldo por Ramos Alú, a Ramos Alú por Guaidó, y así al infinito. Ahorita, bueno, ahorita la cosa está tan brava, la cosa está tan chimba en medio de este sistema que están reciclando a Rosales. Y, Yo no al sé si- conde, y al conde del Guácharo, Daniel, porque ahora la tesis es la del outsider. Bueno, lo del conde, esa tesis no es nueva, y lo del conde del Guácharo es lo de siempre, un chiste. O sea, Que es es muy un bueno, chiste porque, que es muy bueno como hacedor de chistes, ¿no? bueno, exacto. Lo del conde del Guácharo es un chiste permanente. O sea, que yo ni me detengo en eso. A mí lo que me parece verdaderamente importante es que estando bajo cautiverio, nosotros no tengamos y hayamos fortalecido nuestro cautiverio confiando en la gente que no está dispuesta a ayudarnos a salir del cautiverio, sino que forma parte del entramado para que permanezcamos bajo cautiverio. Y eso lo ves dentro y fuera de Venezuela, y eso lo ves dentro y fuera de los partidos, y eso lo ves en medios de comunicación y lo ves en la sociedad en pleno. Y además de eso, con el añadido adicional del terrible síndrome de Estocolmo que padecen algunos. Sí. Donde, además de eso, yo veía en estos días un programa, y entonces yo digo, oye, de verdad que esto de ser el violinista en el Titanic, hay algunos que nacen con eso, ¿no? Con esa voluntad. Yo veía a dos personas a las cuales admiro y podría decir que hasta les tengo cariño y hasta me atrevería a decir que les tengo respeto. Que son al profesor, mi profesor de Historia Contemporánea de Colombia, Rafael Arraiz Luca, y a Enrique Lazo. Enrique Lazo, que tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación y que ha sido una persona que ha hecho unos aportes a la historia de la radiodifusión en Venezuela y de la televisión sumamente importantes, y que además pertenece a una familia de artistas y de gente que ha hecho, estoy hablando de lo que han hecho en los medios, no de lo que han hecho políticamente, sus posiciones y tal. Pero yo los veía hablando en un programa muy ameno, lo vi por ahí en unas redes, alguien me lo mandó, hablando de una forma muy amena de determinado tema en una emisora que pertenece a unos tipos que están dentro del entramado criminal. O sea, de estas emisoras donde te dicen de lo que no puedes hablar y donde pretenden que el circuito de Unión Radio, Daniel, el circuito de Unión Radio. Sí, pero yo creo que no era Unión Radio, sino ellos una de están las en otras, éxito, es éxito, pero eso es Unión Radio. que es la misma gente, pero con es otro la nombre. misma gente. Hay más gente con otro nombre. Entonces yo los veía a ellos tan emocionados, tan tranquilos hablando allí de cuestiones, y entonces, ¿y qué crees tú? Entonces yo decía, esos son los representantes nuestros. Porque un representante no es solamente político. Yo siento que a mí en determinado momento una persona me puede representar, aunque no sea venezolano, me puede representar como actor, como figura, como personalidad a la hora de hablar de mi gentilicio y de mi forma de ser. Yo veo, por ejemplo, a algunos deportistas, ¿no? Y sin que sea yo de ese equipo tal o que yo lo veo, su forma de actuar, su forma de ser, yo digo, oye, ese tipo representa algo en lo que yo creo. O sea, el tipo trabaja, el tipo lo hace, el tipo... O sea, cuando yo veo a estos jóvenes empresarios, esta gente que anda montando negocios por toda parte del mundo y los veo que trabajan de sol a sol, que se paran temprano, te digo, oye, yo cuando sea grande quiero ser como él. O sea, yo quiero tener ese ímpetu para trabajar. O sea, eso no es nada más un político. Pero cuando yo veo a unos personajes con toda la trayectoria que tienen y los veo trabajando en una emisora donde se cercena la libertad de expresión bajo el criterio de que, no, bueno, es que hay que cuidar los espacios. Y ese parece que es su modo de vida. Yo quisiera saber si ellos están que nunca hablan de los presos políticos ellos. En esa emisora nunca hablan de los presos políticos. Jamás. Y cuando hablaron recientemente en la labor de blanqueamiento de la figura Torres. Del asesino Rodríguez Torres, porque lo que han hecho que con seguramente yo no la escucho, no, blanqueamiento. pero la línea editorial de estas emisoras van en torno a los avances que se obtienen después de que se sientan estos a negociar y lo otro. Pero fíjate tú. Pero ¿cómo hacen los que escuchan, el que intenta informarse escuchando exclusivamente nada, se cala eso todo el día, bueno, verá. Pero es que es imposible llevarle el ritmo, porque entonces cuando a ti te dicen liberado
el mayor general Rodríguez Torres, tú dices, ¿y en qué momento lo metieron preso? Si en esta emisora nunca lo dijeron. O sea, es una cosa que demencial. O sea, los tipos nunca dicen, cuando meten preso a alguien, solamente informan cuando lo liberan. Y entonces, si tú te llevas... A mí me da mucha risa porque ellos pierden más tiempo haciendo peripecias en el lenguaje, o sea, dándole vueltas, mareando el toro, que en el mensaje que quieren dar, porque tienen que cuidarse tanto en lo que tienen que decir, que resulta hasta ridículo. Eso es una obra de teatro, o sea, eso da dolor realmente en el fondo. Pero esa obra de teatro a mí me recuerda mucho, y ahora pensando en esto de, el señor se llama, porque Volkner es el apellido, yo dije que Tatum, el hombre que camina, el hombre que camina es el fantasma. En los actores exteriores e internos en Venezuela, Daniel, están en una modalidad con todo lo que está ocurriendo con Maduro, que parece la modalidad de cuando la gente sufre un trauma por shock. O sea, porque, fíjate, voy a ponerlo muy duro, una violación, no sé, una agresión doméstica, una pérdida, un accidente de tránsito. ¿Cuál es ese trauma y la respuesta que genera en muchas personas? Tú niegas. Tú eso lo bloqueas de tu mente y lo sacas de tu mente. O sea, los niños que fueron violados, abusados en su infancia, tal, ellos pasaron toda la vida, y algunos quizás cuando estén muy mayores cuentan, no, yo fui abusado, que eso es lo que se ve mucho en los Estados Unidos. No, nadie sabe hasta que lo cuentan de viejo. La mujer que le pega al hombre en la casa, nadie lo sabe, coño, hasta que el día que aparece con el ojo demasiado morado y todo, pero ella lo niega porque ella vive en una realidad paralela donde él me quiere, pero lo que pasa es que él me pega porque me quiere, y hasta ese punto tú lo niegas. Lo mismo con gente que sufre pérdidas en un accidente de tránsito. Bueno, hay un familiar que tú lo perdiste, tú tratas de apartarlo. Vainas así, o sea, que uno niega en la vida, uno termina bloqueándose contra eso. Asimismo, está el mundo y está Venezuela con respecto a lo que representa Maduro. Todo el mundo sabe que esto no es una democracia. Todo el mundo sabe que Maduro no va a salir por elecciones. Todo el mundo sabe que Maduro tiene presos políticos. Todo el mundo sabe que esas negociaciones no conducen a nada. Ah, no, pero aquí todo el mundo lo niega. Todo el mundo está en un bloqueo mental. Y hablo de la ONU hasta los partidos políticos, a todo lo que tiene que ver con los actores que hacen vida internamente en Venezuela. Ahí están esos medios de comunicación que no puede ser que sean ajenos a esta situación. Ellos saben todo esto, pero no, todo el mundo lo niega, Daniel. Todo el mundo aquí hace, como dicen los muchachos, finge demencia. Todo el mundo finge demencia. En realidad esto me recuerda mucho a una película, una de mis películas favoritas, que yo no sé si tú la has visto, y si no la has visto te la recomiendo. Pues, para quien le gusta el cine clásico, ¿no? El séptimo sello de Ingmar Bergman, que es la historia de un templario, de un soldado de las, no sé, de un templario, de las cruzadas, soldado de las cruzadas, que se cansa de la cosa y se regresa, y cuando se regresa se encuentra la muerte, ¿no? Y él se da cuenta que la muerte lo vino a buscar, entonces él reta a la muerte a jugar ajedrez, ¿no? Y toda la película transcurre con el tipo jugando la partida de ajedrez, y se iba, y de repente la muerte aparecía, hey, te toca jugar, y entonces él estaba en eso. Pero en medio de todo eso, la muerte es un personaje maravilloso, esa película, la muerte allí, un personaje mordaz, ¿no? Que tenía, que como no se había podido llevar entonces él por el camino se iba llevando a otros, ¿no? Pero era un personaje muy mordaz, la muerte, ¿no? Entonces me recuerdo que había un tipo montado en una mata haciendo algo, y llegó la muerte con un serrucho a serruchar el árbol para llevarse a ¿no? Claro. Entonces, el tipo está arriba montado y le decía, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y la muerte entonces deja de serruchar y lo ve y lo dice, discúlpame, yo solo estoy haciendo mi trabajo. Bueno, esa actitud mordaz es la actitud de los organismos internacionales, de su funcionariado y de todos estos personajes cuando evalúan casos como el de Venezuela. Estaban allá, no sé qué, dicen, bueno, y tú no vas a hacer nada. Disculpe, estoy haciendo mi trabajo. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Ellos cobran un sueldo por escribir un informe después de hacer una visita. Hacen esa visita y le pagan unos viáticos. Llegan allá, hacen un informe. Ya se presentan en la cama y dicen y justifican el salario diciendo, hemos visto tal, que no sé qué, que hicieron esto. Es la mejor definición de un burócrata, Daniel, que es una persona absolutamente insensibilizada, absolutamente mecanizada. Absolutamente. Está mecanizada y realmente... Y condenamos de forma enérgica. Deeply concerned. Deeply concerned. Entonces, eso hay que entenderlo y hay que verlo. ¿Dónde creo yo que hay que llegar? Hay que entender que nosotros requerimos
unos representantes reales en esta lucha por la libertad de Venezuela y por cesar el cautiverio. Y esos representantes, amigos míos, no están en la posición falsaria en este momento. Y muchos que andan por ahí, que creando organizaciones y tal, no sé qué, son más falsarios que lo que ya están. Por ahí vi a Pérez Vivas, Daniel. ¿Sabes qué está ofreciendo Pérez Ay, Vivas? no, pero ¿para qué lo nombras, chicos? Pérez Vivas está ofreciendo que él va a hacer, si llega a la presidencia, échale bola, si llega a la presidencia de Venezuela, él va a instrumentalizar la política de seguridad de Bukele, que él no va a condescender con el AMPA, porque claro, como Bukele está de moda, ahora, porque Bukele es la nueva moda en América Latina, entonces no, vamos a hacer como Bukele. Ahora, yo estoy en un paso previo a... se refiere, lo que Pérez Vivas dice que él va a hacer eso con la delincuencia. sí, sí. Oye, pero yo nunca había visto una persona, a un político, anunciando su suicidio de esa forma. Mira, yo Porque estoy en un paso... si él va a acabar con los delincuentes, Mira, yo tiene estoy que en un paso empezar por previo él, al ¿no? tuyo, Daniel. El paso previo en el que yo estoy es que nosotros no hemos llegado ni siquiera al diagnóstico. O sea, el diagnóstico, obviamente, nosotros lo ofrecemos acá y decimos, mira, esto es lo que tenemos, pero cuando tú ves que hay tanta gente, y sobre esto ha sido el episodio de hoy, que hay tanta gente repitiendo análisis, cosas que no se compadecen con la realidad, porque estamos hablando de que, bueno, mientras viene este señor y visita Venezuela, se llevan presos a la gente que se reúne con él, siguen 270 presos políticos. Mientras se producen los diálogos de México, no ocurre nada que democratice a Venezuela. Mientras se habla de elecciones, el CNE sigue siendo el mismo. Y más allá de que siga siendo el mismo, ponen un rector más de eso que está planteado que van a hacer y será más o menos la misma situación. Mientras todo eso ocurre, yo lo que digo es, todo esto está fuera de contexto, todo esto escapa de la realidad, que es efectivamente que en Venezuela no hay democracia, que en Venezuela hay presos políticos, que en Venezuela se conculcan las libertades, que en Venezuela pues Maduro no va a entregar por elecciones. O sea, tú puedes elaborarte todas las explicaciones del mundo para caer en negación, para fingir demencia, para lo que tú quieras, pero hay una realidad que está allí. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que más allá de los representantes, como dices tú, que hay que buscarlo, hay que buscar una representación que sea genuina, una representación que esté a la altura. Esto se ha discutido por años, ¿no? Yo creo que hay que llegar primero al diagnóstico correcto. Y estos tipos todos los días nos dan señas de que ellos no están en el diagnóstico correcto. Ellos están totalmente divorciados del diagnóstico correcto. Porque les conviene, porque les da rédito económico, porque ellos están allí para potenciar el sistema, porque ellos... No, pero no es lo que sé. ellos no están para hacer diagnóstico ni actúan en función del diagnóstico. Es que ellos están diagnosticados como unos tipos que están jugando para el equipo que nos mantiene en cautiverio, tan sencillo como eso. Ahí no me da... Por eso es que, mira, reto a la lógica, Rosales fue candidato en 2006. ¿Quién puede pensar que un tipo que además no se destaca precisamente por ser ningún político con gran altura, que ha estado metido en tantas polémicas, que no es Winston Churchill, que no es Ronald Reagan? O sea, ¿quién se le ocurre que ese tipo podría presentarse a presidente el año próximo en las candidaturas esas que está ofreciendo Maduro? Bueno, A él. no. Y a todo un elenco de intelectuales, de encuestadoras y Claro. vainas, que tú dices, bueno, Intelectuales. Está buena, esa te la voy a comprar, esa está buena. Y tú dices, y entonces el extraño es uno, Daniel. Uno dice, pero ¿por qué yo no pienso así? No, mira, porque no está bien pensar así. No está bien pensar así. Claro, porque no son eruditos, son eructitos. No, pero yo me quedo con intelectuales. Sí, y se la dan de eruditos, pero lo que son unos eructitos. Eructitos. Bueno, señores, hasta aquí nuestro desahogo en este fin de político de este fin de semana. Gracias a todos por estar allí. Como saben, nos pueden apoyar en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Y además recordarles que la segunda parte de esta conversación está en el canal de Daniel Lara Farías, en Fuera de Orden, La Ñapa. Este fin de semana, este domingo, la ven allá en el canal de Daniel. Nuestros libros, ese libro que está allá y este que está acá, completamente disponibles al instante, se lo llevan a su casa con todo el cariño del mundo en Amazon.com. Amazon.com usted consigue Fiesta con Piñata y en el ocaso de la política los consigue en Amazon.com. En Venezuela próximamente a la venta nuevamente tanto el de Daniel como el mío. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Hasta la próxima.